El proceso de colada continua es un proceso en el cual las industrias se han ido adaptando para mejorar su producción y se ha sustituido por el clásico solidificación en lingotes, por lo cual este proceso genera una mayor productividad en las fábricas, además de que hace que el metal sea más resistente y tenga más uniformidad. Este proceso tiene mucho que ver con la evolución térmica, por lo cual en estos artículos vamos a discutir sobre cómo esta evolución va cambiando por partes del proceso y por qué son tan importantes. ¿Por qué son importantes? Ya que los procesos de extracción de calor son los que gobiernan este proceso. El calor extraído del proceso de colada continua se obtiene a base de un contacto con un flujo de agua. Para la extracción de calor con este flujo de agua se gobiernan estos cuatro mecanismos, los cuales son la transmisión por convección del acero líquido, la conducción en la capa de acero solidificada, la transmisión desde la superficie del acero hasta la pared del molde, la conducción en el molde y por último la convección del molde con el agua de refrigeración. Se hicieron varios estudios en los cuales se determinó que la conducción del acero al molde es el mecanismo por el que más influencia tiene en este proceso, seguido del espesor de la placa que se está solidificando. En ambos casos, la resistencia eléctrica no es uniforme, provocando que el calor extraído no sea constante, sino que decrezca desde el meñisco del acero hasta la parte inferior del molde. Para modelar la transferencia de calor por convección del acero líquido, se han usado distintos modelos a lo largo de la historia, pero estos suelen ser muy complicados de modelar o de plantear en un proceso, por lo cual se ha optado por considerar el metal líquido como un sólido con una conducción altamente efectiva. Sin embargo, por lo cual se puede tomar en cuenta la siguiente ecuación para calcular la transferencia de calor. Este proceso, aunque ha sido muy criticado, ha mostrado muchos buenos resultados para poder seguir empleándolo. Para la conducción de la capa de acero solidificada se han planteado varios modelos porque en algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos, se considera en la parte pastosa del acero una combinación entre la conductividad del líquido como la conductividad del sólido. Sin embargo, pues hay varios modelos que lo pueden considerar de diferentes formas. Por ejemplo, esta ecuación lo considera con un comportamiento lineal con la temperatura. Sin embargo, hay otras ecuaciones que lo pueden considerar como un comportamiento cuadrático o incluso que está relacionado más con la fracción molar a partir de cierto punto, como puede ser la siguiente ecuación. El mecanismo de transferencia de calor del molde al metal es un poco complejo, ya que involucra varias situaciones especiales. Por ejemplo, la película de lubricante que está entre el acero y el molde, y que cuando el metal se contrae deja un espacio de aire entre el molde de acero que también involucra estos. Entonces, se han hecho varios planteamientos para tratar de modelar estos procesos. Algunos pueden ser que el molde, que el coeficiente sea un comportamiento lineal conforme se ve enfriando, pero todos estos comportamientos hacen que no sean fáciles de modelar porque, por ejemplo, cuando se contrae el acero, puede que el espacio de aire no sea uniforme en todo el espacio. Entonces esto se ha tratado de considerar en distintos de estos modelos. Porque aparte el espacio que se queda entre el acero y el molde es algo que depende de qué cantidad de extracción de acero, de calor se está extrayendo. Entonces, una forma que es como que la más fácil para lograr resolver este inconveniente es calcular el flujo de calor en cada parte del molde, para no tener que estar lidiando con estos tipos de modelos o de este tipo de situaciones. La conducción de calor en el molde se rige principalmente por la conductividad del metal. Estos normalmente se hacen por cobre, el cual obviamente sigue siendo refrigerado con agua, lo que va extrayendo el calor y impide que se funda. Y se ha observado que la reducción del metal, que la extracción del calor en el menisco de la solidificación hace que se obtenga una mejor calidad del metal. Entonces, para lograr esto, se han tratado de hacer moldes ranurados que permitan el flujo del calor
o que se introduzcan insertos con una conductividad diferente. Bueno, como ya explicaste anteriormente, la extracción del molde se da por base de agua. Entonces, esta, al ser una, bueno, se puede ser al sentido en el que va el metal o al lado contrario. Pero a fin de cuentas, esto sigue siendo un intercambio turbulento, por lo cual se puede usar la ecuación de Dulles-Bohrer, la cual es esta. Y pero la expresión es válida solo cuando no existen ebulliciones en los canales de transferencia. Entonces, si no, se tienen que buscar otras alternativas, como puede ser la propuesta por Samarcerca. Por último, últimamente también se han empleado moldes enfriados por rociadores en vez de los típicos líneas de fluido que normalmente, canales de fluido que normalmente se ocupan. Para calcular el calor extraído global se han utilizado como métodos, pues cuánta agua entra y qué temperatura cambia. O sea, entonces con estos dos parámetros se puede calcular el calor que se obtiene con base en la extracción del molde. Sin embargo, este método también nos sirve para calcular el calor global, pues también necesitamos cómo calcular el calor en ciertas partes más precisas, por lo cual existen los métodos en el que va por canales separados esa agua y se calcula por partes separadas. O pues, que se pueden poner termopares separados y pues, con esas temperaturas también se va midiendo la extracción de calor. Sin embargo, estos métodos son poco usados y el que más se usa es poner ciertos termopares alrededor del molde y hacer un modelo matemático en el que las temperaturas que dan en esos ciertos puntos coincidan con los termopares y así es más fácil calcular el calor en ciertas partes locales. Bueno, algunos factores que involucran mucho en el proceso de colada continua puede ser la velocidad de colado, ya que se ha demostrado que es una de las que más afecta, ya que mientras más aumentes la velocidad de colación, pues más va a aumentar la extracción de calor. Otro puede ser también la concentración de carbono, ya que el carbono es una parte muy importante de los aceros y nos posiciona en el diagrama de fases hierro-carbono y que también hace que, por ejemplo, que el líquido se pase automáticamente en austenita, que lo cual involucre un intercambio, una compactación menor a que si se transforma en otra fase, por ejemplo. Otro proceso que afecta al proceso de colada continua son los polvos de coladores, los cuales son escorias sintéticas que se agregan al metal fundido durante el colado del acero y cuyas principales funciones son proteger el menisco del acero para aislarlo térmicamente o evitar algunas inclusiones. Estos son importantes ya que determinan qué cantidad de escoria se puede formar, qué calidad de escoria también se puede formar, y al ser aplicados en una superficie de cero, los polvos dan lugar a la formación de tres capas. Una capa que es la escoria líquida, que está en contacto con el acero, otra es el polvo sinterizado y una tercera que está en la parte superior del polvo con su estado original. Bueno, estos polvos son importantes porque se ha demostrado que usando polvos más viscosos o polvos con mayor temperatura, estas hacen que la extracción de calor varíe. Por eso son tan importantes, al igual que la composición de carbono o la velocidad de colado. Existen más factores que afectan este proceso. Por ejemplo, puede ser la coincidencia del molde, porque si el molde no coincide exactamente si el acero no coincide exactamente con el molde, esto quiere decir que cuando el acero se compacte quede un espacio más de aire entre el molde y el acero. O otro puede ser, por ejemplo, el, el sobrecalentamiento, ya que pues al haber más sobrecalentamiento, esto quiere decir que habrá un mayor calor extraído para que este metal solidifique. Después de que el metal forma una capa delgada en el cual la parte líquida se contiene, esta pasa a un proceso bueno, donde hay unos rodillos en el cual se sigue refrigerando con agua. Entonces, en este proceso sigue la solidificación y en la cual los mecanismos de extracción de calor se dan por la evaporación parcial del agua, por la conducción del contacto rodillo-línea, por la conducción del agua que escurre y se acumula entre el rodillo de acero y la radiación desde la superficie del acero. Estos procesos son los que siguen extrayendo el calor en la línea del proceso y se ha demostrado que cada uno tiene por ahí de un 33, un 25%
de la extracción total del calor. También se ha demostrado que, que también se puede ocupar otro método como puede ser el por enfriarlo por aire-agua, lo cual puede aumentar la eficiencia de extracción de calor. Otro mecanismo de extracción es también el que se da entre el metal y el rodillo, el cual depende también de varias cosas, como puede ser el diámetro, como puede ser la refrigeración, como puede ser el diseño del sistema, porque por ejemplo, con un rodillo más, con un diámetro menor, esto quiere decir que el contacto va a ser mayor y por lo tanto puede que pues se disipe menos el calor. O puede ser que el flujo del, del rodillo puede ser interno, puede ser externo, y estas son variables que también nos afectan en nuestro proceso, pero de acuerdo al modelo de Thomson, este se puede obtener fijando la conductividad del rodillo de un 350 y 1.74 watts por metro cuadrado Kelvin. Bueno, otro mecanismo de extracción de calor que se da en menor medida, pero que también se da, es la extracción del calor del efecto del agua que se escurre y se queda atorada en los rodillos, ya que no toda, porque gran parte del agua se evapora, pero no toda. El resto se va y se acumula en espacios entre los rodillos, lo cual también implica una extracción de calor por ese medio. Tampoco podemos olvidar que otro método de conducción del calor es el calor radiado, que pues nos podemos basar en la ecuación de Stefan Boltzmann para modelarlo y que también es algo que debemos de considerar en nuestro modelo. Algunos de los mecanismos que ya mencioné son muy difíciles de evaluar, por lo tanto obtener un coeficiente global de transferencia es muy difícil. Este coeficiente global de transferencia involucra todos los mecanismos que ya mencionados, con excepción de la radiación. Y este se debe de calcular con cada parte de cada máquina, pero pues el coeficiente de transferencia se da ya se mencionó que se da por el caudal de agua que se da. Entonces ese caudal no es uniforme en todos lados. Entonces lo que se tiene que hacer es calcular el coeficiente de transferencia en cada parte y con eso se va generando una curva que nos puede dar un estimado de lo que es el coeficiente de transferencia global. Para obtener el espesor solidificado se puede resolver una ecuación de balance de energía en estado estacionario, pero se ha optado mejor por algunos métodos numéricos que pueden ser también muy precisos para obtener este dato. El más utilizado ha sido en el cual la K eh, tiene distintas variaciones que dependen de diferentes factores como la intensidad del enfriamiento de secundario, el tipo de sección de colada, la composición química y el sobrecalentamiento del acero. Otros métodos más experimentales, en lugar de irnos a los métodos numéricos, está la adición de trazadores radiactivos en la corriente de acero líquido o otras, entre otras, pero más recientemente se han utilizado unos métodos más que son más el de ondas electromagnéticas que nos dan este dato más preciso. Bueno, para concluir, se mencionan algunas formas en las cuales se puede obtener un producto mucho mejor y de mejor calidad, que para lograr esto se tiene que distribuir bien el enfriamiento en toda la pieza para que no se genere ninguna tensión. Por ejemplo, cuando hay un aumento de enfriamiento, o sea, de flujo, quiere decir que el calor se extrae mucho más rápido. Esto puede provocar algunas tensiones dentro del material que puedan agrietarlo o que tenga alguna mala calidad. Estas tensiones térmicas también se generan cuando el metal se contrae de una manera muy brusca, entonces el enfriamiento tiene que ser un poquito más paulatino. También se ha demostrado que un enfriamiento intenso puede contribuir a afinar estructuras de solidificación, reduciendo espacios dendríticos y dando lugar a menor tamaño de inclusiones. Y, y pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención.